Guiones y guionistas, capítulo 541. Hoy volvemos con el Shakespeare guionista para ver cómo podemos utilizar el diálogo como motor de la escena. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del discutido mundo de los guionistas y el dialogado arte de los guiones. ¿Cómo podemos utilizar el diálogo como motor de escena? Muy bien, hoy lo vamos a analizar gracias al libro El Mundo, un escenario, Shakespeare, el guionista invisible, escrito por Jordi Bayó y Xavier Pérez. Este es el 7º podcast de una serie en la que estamos analizando las estrategias narrativas que comparte Shakespeare con los guionistas de la actualidad. Pero antes de lanzarnos a este podcast, recordaros que en la plataforma de cursosdeguion.com podéis aprender todo lo necesario para escribir guiones y convertiros en guionistas. Aquí hablamos mucho de narrativa, de storytelling, que es algo además que nos sirve para contar historias en cualquier medio, no solamente en cine o en televisión, sino también para redes sociales, newsletters. Bueno, aquí tenemos cursos que nos enseñan a escribir cortos, largos, series, webseries, documentales. Ya tenemos más de 80 cursos a día de hoy y cada semana salen clases nuevas. Y además con la suscripción accedes a todos los cursos desde el primer día. De hecho, ahora estamos con el curso de iniciación en el copywriting digital. A lo largo de 10 clases estamos viendo cómo podemos escribir textos persuasivos que provoquen la respuesta del lector. Porque, bueno, los guionistas podemos ampliar nuestro núcleo de trabajo y hay que reconocer que el copywriting se está convirtiendo en una habilidad necesaria en la comunicación actual. En la clase de hoy, por ejemplo, nos vamos a centrar en el envío de correos electrónicos. Vamos a hablar de las características fundamentales y de la vigencia del email marketing en el marketing actual. Y ahora sí, nos vamos con Shakespeare y los guionistas. Es curioso porque cuando vemos una sitcom televisiva, no sé vosotros, pero yo por lo menos me he preguntado muchas veces por qué los diálogos son siempre más incisivos e inteligentes que los que escuchamos en la vida real. No es que me lo haya preguntado, es una retórica, pero sí que es algo que se busca. Réplica contra réplica, ¿no? Si analizamos, por ejemplo, una exitosa serie como The Big Bang Theory, que apuesta por esta estructura de un apartamento que compartido y esa especie como de dialéctica entre los dos pisos vecinos, que bueno, ya es algo que hizo Friends en los años 90, ¿no? Bueno, pues en esta serie, a partir de una escenografía reducida, está todo lleno de uso frenético de diálogos, réplicas ingeniosas, ¿no? Y todo esto nos remite a esos jóvenes enamorados de El sueño de una noche de verano, la obra de Shakespeare. Aquí en The Big Bang Theory, ¿no? Como se ve por un lado como la abstracción científica, en este caso ellos, los chavales científicos, y por otro lado el sentido común, ¿no? Sobre todo reflejado en el personaje de la vecina, pero no solo en ellos, sino también algún personaje femenino más. Bueno, vemos cómo se van enfrentando en una ronda de diálogos sin frenos, ¿no? Y de hecho hay muchos episodios en donde realmente lo que hacen es mostrar esa estrategia que ya utilizó Shakespeare de considerar a las mujeres más listas que a los hombres bueno, y en términos generales más justas. Sí, vemos que ellos son muy genios, que son muy listos, que saben mucho de ciencia, de física cuántica, pero lo que es manejarse en el día a día, bueno, ahí Penny les da 20 vueltas a todos, ¿no? Bueno, vamos con los duelos de ingenio. Si hay algo que nos muestra Shakespeare, ¿no? Por ejemplo, ya en el propio Romeo y Julieta, es, la facilidad con la que utiliza los duelos de ingenio y la eficiencia que tiene a nivel narrativo, ¿no? Por un lado para comedia, pero no solo para comedia, sino también podemos verlo en las tragedias. Como por ejemplo al inicio de Romeo y Julieta, ¿no? Esos retratos de lúdicos conversaciones que tienen que tiene el grupo de amigos de los Montesco, esa especie como de competitividad, ¿no? De duelo de ingenio verbal que te pone ya un poquito en aviso de algo que utilizaron mucho los dramaturgos isabelinos, esa especie de diálogos como superlocuaces.
Y podemos ver un claro ejemplo cuando Romeo, a la mañana siguiente de la famosa escena del balcón, ¿no? En la que se promete a Julieta, se reencuentra con Benvolio y Mercutio y se pone inicia con ellos, con Mercutio sobre todo, un divertido juego de réplicas y contrarréplicas que van pim, pam, pam, pum, pum. Y es que en el teatro isabelino la palabra se convirtió en termómetro indiscutible no solo de los personajes, sino también del talento de los autores e intérpretes. Porque los comediantes, los grupos de comediantes, no trabajaban solo sobre guiones cerrados, sino que la obra se escribía a medida que se ensayaba con interpolaciones de los propios miembros de la compañía. Claro, todo esto viene del mundo de la comedia del arte, ¿no? Cómo se trabajaban ahí a partir de ciertos arquetipos y se medio improvisaba también mucho en la acción, en las propias obras. Y aquí el dominio de la palabra, ¿no? De los juegos con doble sentido, de esas estocadas verbales entre compañeros de profesión, pues lo que hacían era fortalecer esos resultados finales, ¿no? Yo me imagino a Shakespeare con todos los actores jugando ahí, ¿no? Con los personajes y dándose las pullas unos a otros, ¿no? Y luego eso, Shakespeare, pues integrándolo dentro de la obra. Y es algo que luego en el mundo del cine, con la llegada del sonoro, también pasó estas actividades colectivas. Porque bueno, lo que pasó al principio es que se llamó a Hollywood a muchos autores de libretos de Broadway de entonces. Y también incorporaron a escritores, novelistas, periodistas como Billy Wilder, ¿no? Que lo que hacían era enriquecer esa dramaturgia del cine sonoro con procedimientos basados también en trabajos colectivos. Iba soltando una frase uno u otro y así poco a poco se iban escribiendo también. De hecho, el propio Hitchcock no dudó en contratar a un escritor y humorista radiofónico, a John Michael Hayes, para dotar de inteligencia verbal a los personajes de sus comedias policíacles, como por ejemplo La ventana indiscreta, o Atrapa a un ladrón, o Pero ¿quién mató a Harry? Porque claro, sí, hablamos de Hitchcock siempre de su potencia en las imágenes, pero vamos, él no descuidaba para nada en las palabras y el texto. Y además ellos que siempre trabajaban mucho el tema del guión, hasta que no estaba totalmente cerrado no se iba a rodar, ¿no? Luego, este ingenio verbal también encontró en el cine negro un espacio muy privilegiado para redimensionar este arte del diálogo, ¿no? Este cultivo de esta réplica aguda y rápida pues ya se empezó a verse un poco en la novela pulp de la década de 1920 y grandes autores como Hammett o Chandler, bueno, pues se convirtieron en la mejor escuela posible para los futuros días de este género, del género negro, ¿no? Qué decir, por ejemplo, del detective Philip Marlowe, ¿no? Esas interpretaciones maravillosas que hizo Humphrey Bogart, ¿no? Que es súper agudo, ¿no? Y además, por otro lado, como con mucha templanza, ¿no? Esa forma de hablar y esas réplicas una detrás de otra. Como por ejemplo, sin ir más lejos, en El sueño eterno, ¿no? Luego también podemos ver esa inversión del habla, ¿no? De la lengua. También podemos ver una inversión de la lengua del pueblo de una forma dramatizada en las obras de Pasolini, de Pierpaolo Pasolini, ¿no? En películas como Acatone o Mamma Rosa, él se empapa mucho de la forma de hablar del pueblo y lo refleja en estas primeras películas. O si hablamos, por ejemplo, en España, claro, en España tenemos una tradición impresionante que va desde el grandísimo guionista Rafael Azcona con todas sus películas de Berlanga a, por ejemplo, Pedro Almodóvar, que nos van mostrando esa forma rica y variada de los representantes del pueblo. Desde películas como El Verdugo, ¿no? Escrita por Azcona, a ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Por ejemplo, de Almodóvar, o películas, por ejemplo, como El Día de la Bestia, ¿no? Esa interpretación de Santiago Segura, ese heavy, esa forma de hablar que tiene. Y el uso del diálogo como herramienta para obtener diversos efectos en la trama de Shakespeare aquí según los autores les permite definir tres usos diferentes. Por un lado, el diálogo que hace avanzar la acción, por otro, el diálogo que la retrasa y por otro, el diálogo que prescinde de la acción y se erige en territorio aparte. Y sin duda la forma más genuina del diálogo shakespeariano que hace avanzar la acción es la discusión, ¿no? Ya sabéis lo que es una discusión. Un personaje nunca reafirma lo que dice el otro, sino que siempre encuentra agudas palabras de réplica. Uno dice una cosa, pues el otro le replica, pero vamos, nunca le va a dar la razón. Y este sistema tiene efectos sublimes en las esferas del amor, concebidas como intercambios ingeniosos de réplicas y contrarréplicas. Si nos vamos, por ejemplo, a Shakespeare,
Bueno, ya en la propia Romeo y Julieta, que os recuerdo que Romeo y Julieta se desarrolla toda la relación entre los dos personajes, entre Romeo y Julieta, en 3 días y en 4 escenas de diálogo. Solo 4 escenas. Os recuerdo, el encuentro del baile, la promesa en el balcón posterior, la boda secreta en la iglesia y la mañana tras la noche de bodas en la que Romeo se despide. Bueno, pues Shakespeare consigue que salten las chispas en este noviazgo repentino, creando dos personajes totalmente contrastados. Esa es su estrategia, que sean muy diferentes uno del otro para que puedan discutir entre ellos, ¿no? Y estas 4 escenas, al fin y al cabo, son discusiones encubiertas, que por otro lado tampoco supone ninguna objeción al amor, sino que lo ratifican a través de un contraste que permite el complemento y la evolución. Y Shakespeare no lo usa solo esto en tragedias, sino también en comedias, como por ejemplo el matrimonio forzado de la fierecilla domada, o el mundo adversativo de los dos enamorados protagonistas de Mucho ruido y pocas nueces. Y este camino que nos muestra Shakespeare luego fue recorrido por muchas comedias del modelo Screwball. La comedia Screwball, esta comedia que era súper alocada, ¿no? Una comedia que se desarrolló básicamente entre los años 30 y años 40, y bueno, con diálogos rápidos, con personajes femeninos muy fuertes, películas como la Fiera de mi niña o Sucedió una noche. El caso es que aquí hay muchas de estas comedias lo que hacen es mostrar la diversidad de personajes que puede haber en un matrimonio, ¿no? El chico y la chica, y bueno, aquí hay unas escenas conversacionales, bueno, que están repletas de réplicas, de ingenio, ¿no? Y se va viendo esa magia que además tienen los personajes entre sí, ¿no? En la pareja, se van teniendo admiración uno en la inteligencia del otro, que es la inteligencia la que te ayuda a tener este tipo de réplicas. Y además, lo gracioso de estas pelis es que el final de estas comedias no significa el punto final de la guerra, ¿no? Entre la pareja, sino esa especie como de aceptación de que el modelo adversativo te garantiza esta idoneidad de la pareja, ¿no? Es como de sí, lo típico de que se pelean porque se quiere, pues igual, ¿no? Y más cercano en el tiempo, el cine de Woody Allen, ¿no? Bueno, Woody Allen, esa discusión entre los miembros de la pareja, bueno, es una actualización que hace él del screwball clásico, de este modelo de la screwball clásica, ¿no? Y además muy gracioso en sus películas, que utiliza además a algunas de sus parejas reales, como Diane Keaton o Mia Farrow, como sus parteneres también en la ficción, como por ejemplo en la maravillosa Annie Hall, ¿no? Que esta sí que podría ser una película fundacional, ¿no? De este estilo en Woody Allen. Ahí Woody Allen rastrea con vocación autobiográfica esta tensión constante en la que se mueve una pareja carismática y contrastada que evidencia naturaleza sincera de su enamoramiento. Pero por otro lado, está chocando entre ellos sus personalidades, ¿no? Como que no puede evitarlo. Y si nos vamos al campo de la serialidad televisiva, bueno, esa maravillosa obra de Aaron Sorkin que es Estudio 60, ¿no? Una serie que a mí me encantó, que está centrada en el día a día de un late night show de base periodística. Bueno, a mí Estudio 60 cuando la vi me encantó, es la típica serie que digo, algún día tengo que volver a verla, ¿no? Y bueno, te mezcla todo eso de la tensión política, de la cual luego sacan los gags, porque claro, esto es un programa tipo Saturday Night Live, muy pegado a la actualidad, pero te va mezclando toda esa actualidad política de la que sacan humor con ese enamoramiento, esa relación sentimental que va teniendo el productor del programa con la directora que le han impuesto y vamos, unas pullas, unas discusiones, bueno, y no solamente esta pareja, porque la pareja también del guionista, el que hace el que interpreta a Matthew Perry, bueno, pues esa relación de Matthew Perry con la actriz también es buenísima, ¿no? Los piques que tienen. Bueno, el segundo modelo de Shakespeare de diálogo se basaba en lo contrario, como os dije antes, en obstaculizar el objetivo de los personajes y retrasarlo más cuanto mayor sea la urgencia de satisfacer el deseo, ¿no? Aquí, por ejemplo, los personajes que más utiliza con este recurso son los mensajeros, ¿no? Como que tienen que transmitir una noticia de forma rápida, pero bueno, se van retrasando, van creando suspenso, y con mensajero me refiero a personajes como el ama de Julieta,
cuando le tiene que comunicar a su protegida un mensaje clave de parte de Romeo y se pone a embarallar el diálogo con divertidos comentarios, con cosas que no tienen que ver con la revelación inminente que va a dar, ¿no? O los testigos de mucho ruido y pocas nueces, que tardan demasiado en clarificar al sheriff la inocencia de la abnegada Hero. O, por ejemplo, Prissy, la joven criada negra de Lo que el viento se llevó, ¿no? Bueno, pues ahí Scarlett O'Hara la envía para que se reencuentre con Red y que le diga que le tiene que ayudar en el complicado parto de Melanie. Y bueno, ya empieza a demorarse por una especie de ataque de nervios y como que la información que tiene que dar, como la va retrasando. Y la incorporación de las nuevas tecnologías de la comunicación a la ficción contemporánea, lo que ha hecho ha sido introducir la variable del diálogo interrumpido a partir de la figura del teléfono móvil o el teléfono celular. Todo esto, por ejemplo, lo podemos ver en series como The Good Wife, que se plantea constantemente ese recurso al cambio instantáneo de registro cuando el teléfono suena donde no debería. Y entonces lo que hace es, pues si está en la acción profesional del juzgado, pues incorpora ahí los dramas familiares y todo lo que le va pasando en casa. Y al revés, si está en casa, pues de repente le vienen todos los problemas del juzgado. Y existe en el teatro de Shakespeare un tercer uso alternativo de réplicas basado en la separación absoluta de la trama dramática. Y aquí esta interferencia disuasorio puede ser un recurso que lo que hace es buscar la comicidad que se enfrenta a la lógica lineal del contenido de una conversación. Papeles, por ejemplo, el papel es de los bufones, ¿no? En Shakespeare. Ese full del rey Lear que se sale siempre por la tangente ante las preguntas o reflexiones de su señor, y esa actitud provoca todo ese desconcierto en el mandatario, pero claro, todo el público pues se lo pasa a bomba, ¿no? O por ejemplo, Groucho Marx, ¿no? Este actor sí que convirtió en arma verbal de gran efectividad ese carácter como impertinente, intempestivo, imprevisible del lenguaje, que tiene el lenguaje. Y lo que hace es llevar esos diálogos de sus películas hacia un humor muy absurdo, ¿no? Un absurdo verbal total. Esas réplicas que te hace Groucho son siempre como incendiarias y lo que hacen es desconcertar más casi a los espectadores que a los otros personajes, ¿no? Y te hacen casi que no puedes seguir el seguimiento racional de la conversación con tanto absurdo, una réplica detrás de otra, ¿no? Y aquí los autores nos hablan de una alternativa de convertir el diálogo, para convertir el diálogo en autónomo, que consiste en crear dos pistas paralelas, como cuando la épica y el duelo van por un lado y los comentarios de los personajes por otros. Y nos habla, por ejemplo, del ejemplo de la primera escena de Romeo y Julieta, que hay un diálogo entre los dos criados de la casa de los Capuletos, que comentan la rivalidad de sus amos con el clan de los Montesco. Pero la conversación intercala juegos de palabras y alusiones sexuales que no tienen nada que ver con el enfrentamiento familiar, sino realmente ahí es el mero placer del chiste obsceno. Este método conecta con lo que los guionistas contemporáneos llaman comic relief, que es un procedimiento mediante el cual una posible escena trágica o violenta queda interferida a través de un oasis de comicidad autónomo sin pretensión de progreso. Vemos un ejemplo de este recurso cuando Tarantino, ¿no?, en una de las primeras secuencias de Pulp Fiction, deslumbra al público con ese divertido diálogo entre los dos sicarios interpretados por Travolta y por Jackson, ¿no?, en los momentos previos antes de un encargo y llegar ahí y ponerse a disparar. Cuando intentan recuperar el maletín, se ponen a hablar de las hamburguesas, del burger, las hamburguesas en París, las hamburguesas en Estados Unidos, y tienen ahí todas sus conversaciones que no tienen nada que ver con lo que van a hacer ahora. La verdad es que Tarantino utiliza este recurso siempre de una forma bastante divertida y sorprendente. Bueno, así terminamos el podcast de hoy, en el que hemos analizado este recurso del diálogo como motor de escena que utilizan tanto Shakespeare como los guionistas actuales, bueno, y a lo largo de todo el cine. Muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías, porque ayudáis a que este podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!